Muy buenas tardes. Vamos a leer nuestro texto de hoy. Vamos a sprint final ya de Nehemías. Dios mediante, el próximo viernes Manuel ya nos va a cerrar un poco esta etapa de estudio de Nehemías. Y hoy día vamos a leer capítulo 13 del 1 al 9. Aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, sino que dieron dinero a Balaam para que los maldijera, mas nuestro Dios volvió la maldición en bendición. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías, y le había hecho una gran cámara, en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Y Nehemías ha pasado un poquito de tiempo de que han hecho la dedicación del muro al Señor, y como acabamos de leer en el verso 6, tuvo que regresar a la corte del rey Artajerjes. No entendemos bien cuánto fue el periodo que estuvo allí en la corte ejerciendo de nuevo como copero, pero se prevé que han sido un periodo de unos 7 a 10 años que estuvo allí de nuevo en la corte. Y entonces, cuando vuelve a regresar después de este periodo de tiempo, se encuentra con un desastre, con unas injusticias que, bueno, creo que se tiene que haber quedado de piedra cuando vio todo como estaba, ¿no? Pero vamos a analizar esta noche cómo se plantó de frente a esta situación Nehemías con la ayuda del Señor. Y vamos a meditar básicamente dos retos que creo que nos plantea nuestro texto de hoy. Y el primer reto que creo que nos plantea que tenemos que orar, porque la verdad que no puedo ni hablar delante de la iglesia como que ya he alcanzado algo, sino que el Señor te pone en discusión, ¿no? Cuando te pones a leer y a meditar la Escritura, te pone en discusión. Y entonces esta tarde lo que intento es alentarnos mutuamente, animarnos para ver cómo hacemos para considerar la autoridad de la Escritura, que hemos visto aquí, ¿no? Que ellos se comienzan de nuevo a presentar delante de la Escritura, se exponen delante de la Escritura, y creo que ese es uno de los temas que nos reta esta noche el estudio, la autoridad de la Escritura. Y el segundo tema que vamos a meditar es el yugo desigual que vemos que surge de aquí de nuestro tema que vamos a tratar. Y primeramente, como vemos, ¿no? Aquí en el capítulo 13 dice que estamos ante una situación de instrucción. El pueblo había pasado mucho tiempo en cautiverio y bueno, un motivo por el cual habían terminado allí cautivos en Babilonia era haberse alejado del Señor, de la Escritura, de sus enseñanzas.
Y poco a poco, bueno, se fueron alejando tanto de Dios que el Señor los llevó a cautiverio bajo este imperio babilónico, ¿no? Y creo que acá es importante que ellos van entrando de nuevo en esa dinámica de volver al Señor a través de la Escritura, ¿no? Y creo que están valorando lo que ya habían comenzado con Esdras, y aquí Nehemías ya hemos visto en capítulos anteriores que ya estaban de nuevo en este ejercicio más permanente, y aquí los encontramos en una lectura pública, oyendo lo que dice la palabra de Dios. Y entonces aquí surge este concepto que creo que es importante que meditemos hoy día, que es la autoridad de la Escritura. Porque este libro, ¿no?, que el Señor nos ha dejado como un legado, es un libro que, bueno, es muy complejo, a veces estamos tan acostumbrados a verlo que no le damos el valor que tiene, ¿no? Pero bueno, es un libro que el Señor trabajó durante unos 1500 años en la vida de gente, inspirándola en su día a día, y a través de esa vivencia personal que el Señor tuvo con estos autores bíblicos, nos ha dejado toda esta escritura, ¿no? Estos 66 libros según el canon que nosotros aceptamos en nuestra iglesia, y que el Señor utiliza para darse a conocer a su pueblo. Y en nuestra confesión de fe también es importante que lo recordemos. Nuestra confesión de fe, en su artículo 6 del capítulo 3, habla de que nosotros aceptamos la autoridad de la Escritura. Y dice, por ejemplo, el artículo 6.1, el 2 y el 3, por ejemplo, dice que nosotros, o sea, como miembros de esta iglesia, creemos que Dios se ha revelado a través de la Escritura. También nosotros creemos en la inspiración de la Escritura, eso lo dice nuestra confesión de fe. Y creemos, dice el punto 3, que tiene una autoridad sobre nuestras vidas, ¿no? Pero como vamos a ir viendo, creo que una cosa es confesar y hacer una declaración de intenciones de lo que es la autoridad de la Escritura en nuestras vidas, y otra cosa es poner en práctica en nuestro día a día la aceptación de esa autoridad de la Escritura. Y bueno, nosotros somos gente normal, ¿no?, de a pie de calle, como dice el dicho, ¿no? Y si es difícil para nosotros, también lo es para gente mucho más notable, ¿no?, como pueden ser algunos presidentes, a quienes la Escritura también les inspira autoridad, ¿no? Y entonces me gustaba compartir, por ejemplo, el hecho de que veo que hay líderes muy importantes, ¿no?, como por ejemplo el presidente de España, que cuando jura su cargo, lo jura delante de una cruz y de una Biblia, ¿no? Eso quiere decir que a él le inspira una autoridad, la Escritura, por lo cual delante de ese juramento que está haciendo público, él pone la Biblia delante de él, ¿no? Creo que tenemos una foto de esto, ¿no, Antonio? Después también el otro que vemos que en esta foto se inspira mucho en la autoridad de la Escritura es la figura presidencial de los americanos, ¿no?, que también utilizan mucho la Escritura cuando van a jurar la presidencia. Hay varios presidentes que han decidido jurar Biblia en mano, ¿no? Llamaba la atención que, por ejemplo, el presidente Obama juró con la Biblia de Lincoln, que fue también el primer presidente que puso una Biblia bajo su mano para jurar como presidente americano, y Obama eligió la Biblia de Martin Luther King. 2 Biblias utilizó para poner su mano y jurar. Eso implica, o sea, quería comunicar que acepta la autoridad de la Escritura, ¿no? Lo mismo que Rajoy. También era interesante para mí ver, por ejemplo, al presidente Trump en el último juramento que hizo. También él utilizó la Biblia de Lincoln y aparte una segunda Biblia que era su propia Biblia que le había regalado sus padres cuando era un adolescente, ¿no? Pero ahora voy a tocar un poco el punto de la dificultad, ¿no?, que tiene para una persona poner en práctica, ¿no?, la autoridad de la Escritura, ¿no? Y entonces me llamaba la atención, hoy día estaba leyendo La Vanguardia
y veo un artículo que justo habla sobre Trump, que cada día sale un montón de información sobre él, ¿no? Y dice el corresponsal de La Vanguardia, es un tal Francés Peyron, escribe en el artículo de Internacionales de hoy, dice: desde el día que Donald Trump en el 2015 descendió por la escalera de su rascacielos en Manhattan y presentó su candidatura a la presidencia, dice que a todo esto, dice un poco en chiste, ¿no? Dice, fue como un hazmerreír para todo el mundo, nadie creía que iba a ser el presidente. Dice, su vida ha sido un flip-flop. Y entonces me llamaba la atención, ¿no?, esta expresión, porque flip-flop, un poco en el lenguaje de los americanos, quiere decir, dice el corresponsal que es una persona que dice una cosa y hace todo lo contrario. Y entonces me venía a la mente esto de haberlo visto jurar con la Biblia en la mano y ver que a fecha de hoy se habla esto en la prensa, de ver a un líder que ha jurado y sin embargo todo su actuar, su día a día dice lo contrario. Entonces, si a las personas que son inclusive mucho más inteligentes, más todo lo que son más que nosotros les cuesta, ¿cuánto más a nosotros? Y ahora vamos a ver lo que le pasaba también a los israelitas, ¿no? Porque ellos también vemos que tenían muchos problemas y ahora inmediatamente vamos a ver uno de ellos, ¿no? Pero bueno, vemos aquí al pueblo de Israel que ha padecido mucho, como decíamos, ¿no?, al punto de haber sido llevado en cautiverio, pero aquí están volviendo de nuevo, ¿no?, a ser el pueblo del libro, se están exponiendo ante la Biblia. Y vemos que dice Nehemías que ya estaban comenzando a corregir errores que el Señor les había dicho antes, ¿no?, que no tenían que cometer. Y por ejemplo, uno de ellos es esto que está hablando aquí en nuestro verso 1. En Deuteronomio 23, 3, 4, el Señor les había dado una orden de que no tenían que mezclarse con los amonitas ni con los moabitas. Y la razón era muy sencilla, porque cuando el Señor liberó a su pueblo de Egipto, el pueblo comienza a avanzar y el Señor va guiando y bendiciendo la conquista de la tierra prometida que el Señor les ha dado. Y resulta que llega un momento que van a entrar por la tierra de Moab y los moabitas tienen tanto miedo de lo que vienen escuchando, de que va pasando cuando va avanzando Israel, que van y contratan a Balaam, que era un adivino de ahí de esas tierras, pero era un adivino que confiaba en el Señor, en Yahvé. Y entonces van a pedirle a Balaam, con todo su miedo y su odio, de que maldiga al pueblo de Israel. O sea, que exprese una maldición por este pueblo que ellos tienen miedo que los conquiste. Pero bueno, el Señor vemos que también es soberano sobre este extranjero, porque Balaam no era un israelita, y el Señor le ordena a Balaam que no acceda a esas peticiones que le hace Balac. Pero claro, aquí vemos que el Señor toma una posición por la cual dice: esta gente les odia, no tienen que tener parte con esta gente, no pueden mezclarse ni juntarse. Pero como vamos a ir viendo ahora, con el tiempo eso se les había olvidado, como ya no aceptaban la autoridad de la Escritura, lo que el Señor les había dejado como un mandamiento, había sido perdido de su memoria, entonces ellos no lo estaban practicando. Y vemos aquí a este punto que estaban completamente mezclados con toda esta gente, ¿no? Y entonces aquí, al volver de nuevo a meditar sobre la Escritura, ellos comienzan a hacer una separación de estos moabitas y de amonitas que estaban en medio de ellos, ¿no? Y esto nos hace ya entrar en el otro punto que vamos a meditar, que es el yugo desigual. Y bueno, inmediatamente quizás se te puede venir a la mente de que, bueno, el yugo desigual, ¿no?, los matrimonios mixtos, el problema que tienen los jóvenes, sí, los tiros vienen por allí, es verdad eso. Pero creo que también no se agota el tema del yugo desigual en esas dos cuestiones. Yo creo que a veces también, y creo que es lo que el Señor quiere hacernos meditar esta noche, es que hay otras cosas que también tienen que ver con este yugo desigual.
Hay muchas posturas, por ejemplo, que hoy en día se están haciendo muy comunes y que por el hecho de que para nosotros la autoridad de la Escritura no es tan fuerte, nosotros cedemos ante esas posturas. Recuerdo, por ejemplo, cuando era estudiante todavía, en una materia de antropología y se hablaba del tema de la evolución, y recuerdo que un profesor que era creyente no tenía ningún problema de aceptar el hecho de que la ciencia explica cosas que la Biblia no ha sabido explicar. ¿Cómo se come eso? Si tú dices que eres creyente y la Escritura te dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, entonces, ¿por qué podemos dar lugar a una expresión científica que, por ejemplo, hoy en día pone en discusión y dice que nosotros somos unos infantiles al creer que Dios creó los cielos y la tierra, ¿no? Entonces, el yugo desigual, como digo, va por un lado en lo que comentábamos, pero también hay cosas muy sutiles que el Señor quiere que esta noche pongamos en nuestra mente y que mejoremos, ¿no? También otro tema que creo que es importante es que destacamos de este punto que no se trata de una segregación racial, lo que el Señor está haciendo al guiar al pueblo a separarse de esta gente. Porque el Señor demuestra, encontré como mínimo unos 20 textos donde el Señor habla de que Él no hace acepción de ningún tipo de personas. Y entonces lo comienza diciendo en el Antiguo Testamento y de así en muchos textos a través de la Escritura vemos que el Señor siempre refuerza ese valor que Él tiene, que no hace acepción de personas. Inclusive me gustó mucho el texto de Lucas 20:21, cuando los escribas y fariseos se dirigen a Cristo y le dicen al Señor Jesús, Señor, Maestro, sabemos que tú eres bueno y que no haces acepción de personas. Por lo tanto, el mismo Señor Jesucristo no hace acepción de personas. Y aquí Nehemías no está diciendo que tengamos que segregarnos de otra gente, simplemente estamos meditando de que no tenemos que tener parte con cosas, con valores, con conceptos que no vienen de nuestro Dios. Y bueno, también creo que es importante que recordemos de dónde se acuña esta frase del yugo desigual, y es Pablo quien en 2 Corintios 6:14 lo expresa con todas las letras, podemos decir, donde él dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? O sea, es Pablo que vuelve a reflotar este tema del yugo desigual, ¿no? Me gustaba la imagen esta de los dos bueyes, no, del buey y el burro, hay una imagen de un buey y un burro, porque claro, el yugo es esa barra de madera, ¿no?, que une a dos animales y que los pone en línea para que en conjunto puedan hacer un trabajo y, por ejemplo, llevar una carga en modo armonioso y equilibrado y fácil. Pero claro, el problema es que si este yugo es diferente, como lo que estamos viendo allí en la foto, ¿no?, que uno es más grande y más gordo y el otro es más delgado y a lo mejor más pequeño, es un yugo desigual y no pueden realizar la tarea que se les indica en el modo más eficiente, ¿no? Y en vez de trabajar juntos, trabajan en desacuerdo. Y entonces, centrándonos en lo que estamos meditando, creo que el punto de esta separación a la que se refiere Nehemías es porque no puede haber armonía entre personas que tienen trasfondos diferentes, entre personas que tienen valores diferentes. Nosotros tenemos los valores del Señor, los valores de Dios, que son diferentes de los valores del mundo. Y por lo tanto, no puede comulgar nuestra realidad con la realidad de otras personas. A veces es una cuestión de amistades. Yo me lo he tenido que plantear también muchas veces. Y también, bueno, a veces por no hacer caso al Señor, haber tenido problemas, ¿no? Por tener amigos que no seguían los valores de Dios y que te llevan al final
Tú dices, no, pero que no pasa nada. Y sí. Por lo tanto, creo que esta noche es esto lo que tenemos que reforzar, alentarnos mutuamente. Y aquí vemos, ¿no?, que esta mezcla que hubo entre los israelitas y los moabitas y amonitas fue haciendo que ellos fueran perdiendo el concepto de lo santo, como el Señor lo plantea. Poco a poco se fueron confundiendo, ¿no?, y confundieron lo bueno con lo malo. Y creo que Jeremías lo expresa en un modo contundente, ¿no? Jeremías 16, 11, 12 es una declaración que el Señor hace hacia el pueblo, ¿no? Y entonces dice, entonces les dirás, habla el Señor a través de Nehemías, ¿no? Dice, porque vuestros padres me dejaron, dice el Señor, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de vuestro malvado corazón, no oyéndome a mí. ¿Cómo es posible que suceda esto? Y estamos nosotros exentos, por eso la reflexión es muy válida a fecha de hoy, porque Israel fue dejado como un modelo para nosotros, de la iglesia cristiana. Ellos nos representan a nosotros en la manera de ser como pueblo, ¿no? Vemos que son torpes, de carácter malo, necios, tosudos, gente avara, malagradecidos, a veces son charlatanes, ¿no? Y nosotros muchas veces no somos diferentes del pueblo de Israel. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tropezar con la misma piedra? En los versos 4 y 5 comienza a centrar también lo que ha pasado con Eliasib. Eliasib era un sacerdote líder en este grupo de gente que hemos visto que ha trabajado en la reconstrucción del muro. Y dice que Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, se había emparentado con Tobías y le había hecho una gran cámara en la cual antes se guardaban las ofrendas, y ahora Eliasib provoca de que, bueno, parece que el resto de colaboradores, los levitas y todos los que trabajaban en el templo ya no estaban, y entonces aprovecha para darle entrada a Tobías. Y como estamos diciendo, él era un líder, un sumo sacerdote del pueblo. Era el responsable de manejar todas las cosas dentro del templo, pero como tenía falta de integridad, esto le hizo que diera pasos permitiendo de que su familia, pueden ser sus hijos o sus nietos, hayan tomado contacto con los de Tobías. Y claro, allí comienza un compañerismo que lo comprometió en un modo desmedido y que al final dio pie para que el enemigo, uno de los enemigos más acérrimos de todo lo que hemos venido estudiando durante esto de Nehemías, entrara en el templo de Dios, se instalara allí, al punto de que vivía como un sacerdote más. Pero pensemos un poco más sobre Eliasib. Lo vamos a recordar, por ejemplo, en Nehemías 3:1 habíamos leído que Eliasib, con sus hermanos los sacerdotes, edificaron la puerta de las ovejas. Ellos arreglaron y levantaron las puertas hasta la torre de Jamea, edificaron hasta la torre de Hananel. O sea que, como decíamos, ¿no?, es un personaje importante, es un líder que había participado activamente de esta reconstrucción. Junto con Esdras, con Nehemías, estaban codo a codo trabajando. Había adorado al Señor juntamente con ellos. Pero ¿cómo es esto que comenzó a ceder y su familia se mezcló con Tobías? Y recordemos a Tobías. En Nehemías 2:19 veíamos que era de los que se burlaban, ¿no?, junto con Sanbalat.
se burlaban de todo lo que estaban haciendo Nehemías y sus compañeros, ¿no? En Nehemías 4:1 vuelve de nuevo a burlarse. En 4:7 al 23 encabezó una amenaza con un ataque militar contra el pueblo de Israel. En 6:10 les paga a otros para que los soborna para que vayan a desacreditarlo a Nehemías. Como decíamos, ¿no? Uno de los peores enemigos de Israel por todo lo que había hecho en un modo claro, ahora está dentro del templo viviendo sin ningún tipo de problemas. Y claro, esto tiene que ver con el yugo desigual que estamos diciendo. Pero bueno, vemos que Nehemías vuelve, porque dice que en un cierto momento vuelve a pedir una licencia al rey para volver a Jerusalén, y dice que cuando vuelve, su actitud creo que es también para que la meditemos, porque nos alienta mucho a nosotros en cómo nos tenemos que plantar ante ciertas situaciones, ¿no? Lo vemos que él, un poco también como es figura de Jesús, vemos que nos muestra una pasión, ¿no? En ese sentido de que él es celoso por la obra de Dios, y como hizo el mismo Cristo cuando sacó a todos los mercaderes del templo, Nehemías hace lo mismo. Se indigna y dice que lo que hace inmediatamente es, a pesar de que estaba dolido, porque el verso 8 dice que quedó muy sentido, le dolió en gran manera todo lo que estaba viendo. Pero sin embargo, también es interesante ver cómo la Escritura, que a veces podemos pensar que bueno, que tiene que tener siempre un lenguaje muy espiritual, pero aquí es un lenguaje muy práctico, ¿no? Dice que Nehemías da un paso inmediatamente para, como dijo el otro día el pastor, ¿no? Te coge de la solapa, ¿no? Y dice que sacó todo, inmediatamente, todas las cosas que tenía Tobías las sacó a la calle. Y entonces creo que nosotros tenemos que meditar cuál es nuestra reacción ante la injusticia. Cuando nosotros no vemos algo que es injusto, que deshonra a nuestro Dios, ¿somos pasivos? ¿Nos quedamos allí impávidos? ¿O hacemos como Nehemías, que lo vemos que allí, ¿no? Reacciona, se indigna y actúa? Dice, arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. No había razón para que Tobías estuviera allí, porque como vimos, había sido un hombre totalmente contrario al proyecto de Dios, a Dios mismo y a todo lo que ellos habían hecho. Y Eliasib había fallado realmente muy mal en todo esto. Y como vemos, ¿no? Nehemías no hizo nada espiritual tampoco, no vemos que haya hecho nada espiritual, como decir que siempre habíamos visto, ¿no? Que se ponía a orar y todo eso. Aquí inmediatamente lo vemos que actúa y lo coge y manda todo para afuera, ¿no? Creo que esto también nos habla de esa pasión que tiene por el Señor, ¿no? Porque lo vemos que era un hombre determinado a honrar a su Dios, a no permitir que lo injusto reinara, ¿no? Y en este caso el templo, que es un lugar que está construido para que la presencia del Señor esté allí permanentemente, no podía ser profanada de esta manera, ¿no? Y Nehemías vemos que no toleró absolutamente lo malo. Él agarró directamente el toro por los cuernos y dijo, fuera. También me recordó mucho al profeta Daniel, ¿no? Cuando el profeta Daniel vienen y lo tientan, ¿no? De parte del rey, y dicen, el rey ha sacado un edicto, ¿no? Que si no te postras delante de la estatua, te vamos a mandar a la fosa de los leones. Y Daniel también tuvo una reacción como la de Nehemías, ¿no? De que ellos tenían muy claro que se debían a su Creador, a su Dios, a su Señor, y él
tampoco se inclinó ni adoró la imagen que había hecho ese rey, sino que bueno, Daniel en ese caso se dedicó a orar y el Señor lo honró también, salvándolo de esa tortura, ¿no? De esa muerte que pretendían contra él, ¿no? Y recibió mucho odio y todo, pero el Señor lo honró a él, ¿no? Y dejo entonces estas preguntas para que comencemos a orar, como dije, ¿no? ¿Podrías poner las preguntas, Antonio? Creo que estas preguntas son muy interesantes para que oremos, ¿no? Porque hemos visto aquí lo que ha sucedido y creo que estas dos preguntas nos tienen que servir para que oremos al Señor, pedir refuerzos, porque no es fácil, como hemos visto. Vamos a esforzarnos en respetar la autoridad de la Escritura o nos vamos a quedar solamente con una declaración de intenciones. Y la segunda pregunta para orar es, ¿vamos a evitar mezclarnos con todo aquello que no honra a nuestro Señor? Manuel nos va a guiar ahora con el tiempo de oración. Pues primeramente vamos a llevar esto en oración al Señor.